En el primer siglo, el judaísmo estaba inmerso en la expectativa de un Mesías que liberaría a Israel del dominio romano y restauraría el reino de David. Esta esperanza no se limitaba a la liberación política, sino que también implicaba la redención espiritual, prometiendo una era de paz y justicia, de acuerdo con las profecías de Isaías y otros profetas hebreos. En este contexto surgieron varios movimientos mesiánicos. Sin embargo, el cristianismo se diferenció al afirmar que Jesús de Nazaret, un predicador itinerante de Galilea, era el Mesías prometido. El pueblo, agobiado por los altos impuestos y la opresión del Imperio Romano, esperaba con gran ansiedad la llegada del Mesías, anunciado por los profetas hebreos. La profecía de Isaías, que hablaba de un Salvador que traería justicia y liberación al pueblo, estaba siempre presente en los labios de la gente. Fue en este clima de espera que Jesús de Nazaret empezó a destacarse. Nacido en Belén y criado en Nazaret, comenzó su ministerio público alrededor de los 30 años. Jesús era diferente de los líderes y predicadores de la época, porque no solo hablaba, sino que demostraba su poder mediante milagros y señales. Los ciegos volvían a ver, los paralíticos podían caminar y los leprosos eran curados. Las multitudes lo seguían donde quiera que iba, ávidas de sus palabras. Lo que realmente hizo destacar a Jesús no fueron solo los milagros, sino la forma en que los realizó y lo que enseñó. Habló de un reino que no era de este mundo, un reino de paz, amor y justicia, donde los últimos serían los primeros y donde servir no era una humillación, sino un honor. Este mensaje conmovió profundamente a la gente cansada de la injusticia y la opresión romana. Jesús enseñaba a través de parábolas, historias sencillas y cotidianas que todos podían entender, pero que contenían verdades profundas sobre Dios y su reino. En una de sus parábolas más conocidas, la del Hijo Pródigo, destacó el carácter perdonador y acogedor de Dios, en contraste con la imagen distante y punitiva que muchos tenían de Dios. Sin embargo, el crecimiento del número de seguidores de Jesús comenzó a molestar tanto a las autoridades religiosas judías como a los romanos. Los líderes judíos, que vieron en Jesús una amenaza a su poder y a la estabilidad de su posición bajo la ocupación romana, comenzaron a conspirar contra él. Los romanos, que veían cualquier movimiento popular como una posible revuelta, también empezaron a mirarlo con sospecha. En este escenario, la última semana de Jesús en Jerusalén fue decisiva. Al entrar en la ciudad montado en un burro, Jesús cumplió otra profecía mesiánica y fue recibido con hosanas y aplausos, clara señal de que el pueblo lo reconocía como el Mesías que liberaría a Israel. Sin embargo, su mensaje de un reino espiritual, no terrenal, decepcionó a muchos que esperaban un líder que los liderara en una revuelta contra los romanos. En los días siguientes, Jesús intensificó sus enseñanzas y realizó poderosos actos simbólicos, como la purificación del templo, demostrando su autoridad y desafiando la corrupción e hipocresía de los líderes religiosos de la época. Cada acto de Jesús, cada palabra, parecía sellar su destino, mientras caminaba con valentía hacia el enfrentamiento final, consciente de que se acercaba. El jueves, más tarde conocido como Jueves Santo, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, un momento lleno de significado y tradición. Durante la comida, Jesús instituyó lo que ahora se conoce como la Última Cena, entregando simbólicamente su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino. Él sabía que su tiempo estaba cerca y preparó a sus discípulos para lo que vendría, enfatizando la importancia del sacrificio y el servicio. Con este gesto, Jesús redefinió completamente el concepto de liberación y salvación. Habló de un sacrificio que sería la verdadera liberación, no de la opresión romana, sino de la esclavitud del pecado. Jesús enseñó que la verdadera paz y la justicia vendrían a través del amor y el perdón, no de la violencia o las armas. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos a Getsemaní, donde enfrentó la angustia de saber lo que estaba por venir. Allí oró fervientemente, luchando con el peso inminente de su crucifixión. Incluso en medio de la agonía, permaneció fiel a la voluntad del Padre, demostrando obediencia y dedicación. Aquella noche, mientras la ciudad descansaba, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, traicionó a Jesús llevándolo ante los soldados con un beso.
Este acto de traición marcó el fin del ministerio terrenal de Jesús. Fue arrestado y rápidamente llevado a un juicio ilegal ante líderes religiosos, quienes buscaron a toda costa encontrar una acusación que justificara su ejecución. Durante el juicio, Jesús mantuvo un silencio digno, respondiendo solo cuando se le preguntaba directamente. Sus respuestas, llenas de verdad y autoridad, solo inflamaron aún más la ira de sus acusadores. Después de ser transferido de gobernante en gobernante, de Herodes a Pilato, Jesús se encontró en el centro de un juego político y religioso, donde la justicia humana no reconoció su inocencia. Finalmente, Pilato, tratando de apaciguar a la multitud y evitar un motín, cedió a la presión y condenó a Jesús a muerte en la cruz, una forma de ejecución reservada a los peores criminales. Su crucifixión no solo fue un acontecimiento trágico, sino también el cumplimiento de las profecías y el acto que cambiaría la historia para siempre. Ese día, Jesús llevó su cruz hasta el Calvario, enfrentándose al ridículo, al dolor y al sufrimiento extremos. Sin embargo, incluso en sus momentos finales, demostró una compasión inquebrantable, pidiendo perdón a quienes lo maltrataron y prometiendo el paraíso al ladrón arrepentido que estaba a su lado. Con sus últimas palabras, consumado es, Jesús declaró la conclusión de su misión en la tierra y el cumplimiento del plan divino de salvación. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día no solo confirmaron su identidad como el Mesías prometido, sino que también marcaron el comienzo de una nueva era. Una era donde la esperanza no se basa en la liberación política o terrena, sino en la promesa eterna de vida, amor y justicia que Él trajo al mundo. Una promesa accesible a todos los que creen en su nombre. Después de la ascensión de Jesús, momento trascendental presenciado por los discípulos, estos se sintieron profundamente impulsados a difundir la buena noticia que Él les había confiado. Jerusalén, una ciudad vibrante y diversa, se ha convertido en el centro de la comunidad cristiana. En las calles y plazas de la ciudad, los apóstoles comenzaron a predicar con renovado coraje, impulsados por el Espíritu Santo recibido en Pentecostés. En este escenario aparece la figura de Pablo de Tarso, inicialmente uno de los más fervientes perseguidores de los cristianos. Sin embargo, su conversión se convirtió en uno de los episodios más dramáticos y transformadores de los primeros años del cristianismo. Mientras viajaba a Damasco con la intención de arrestar a más cristianos, Pablo fue derribado de su caballo por una luz brillante y escuchó la voz de Jesús que preguntaba: «Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?». Esta experiencia mística no solo cambió su corazón, sino que también redirigió el propósito de su vida. De perseguidor a proclamador, Pablo asumió la misión de llevar el Evangelio a los gentiles, emprendiendo varios viajes por el vasto Mediterráneo. Visitó comunidades en Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, plantando iglesias, enseñando y debatiendo en sinagogas y espacios públicos. Las epístolas de Pablo, enviadas a las comunidades que fundó o visitó, forman una parte significativa del Nuevo Testamento y siguen siendo una fuente de orientación teológica, moral y espiritual. Los viajes de Pablo no fueron fáciles. Se enfrentó a naufragios, encarcelamientos, azotes y una gran oposición tanto de judíos como de paganos que veían al cristianismo como una amenaza a sus formas tradicionales de vida y culto. Sin embargo, su inquebrantable resiliencia y dedicación ayudaron a establecer una red de comunidades cristianas interconectadas, unidas por la fe en Cristo. Finalmente, el viaje de Pablo lo llevó a Roma, el corazón del imperio y un centro vital para la futura expansión del cristianismo. Incluso bajo custodia, Pablo continuó predicando y enseñando. Su martirio, siendo decapitado según la tradición, selló su testimonio y fortaleció la determinación de los primeros cristianos. Este período inicial de expansión fue crucial, ya que no se trataba solo de aumentar el número de creyentes, sino también de solidificar una comprensión clara de lo que significaba seguir a Jesús. Las iglesias que Pablo ayudó a fundar se convirtieron en faros de fe, esperanza y centros de enseñanza desde donde el Evangelio continuaría difundiéndose, cruzando fronteras y culturas. Gracias a estos esfuerzos pioneros,
basados en las enseñanzas y el sacrificio de Jesús, el cristianismo estuvo a punto de convertirse en una fe global. Los cristianos se enfrentaron a varias oleadas de persecución, primero por parte de los líderes judíos y luego por parte del Imperio Romano. Estas persecuciones se intensificaron bajo emperadores como Nerón y Diocleciano. Sin embargo, paradójicamente, las persecuciones también fortalecieron la unidad y la identidad de la comunidad cristiana, evidenciada por la veneración de los mártires, quienes eran vistos como ejemplos supremos de fe y devoción. En tiempos turbulentos, la fe de los cristianos fue desafiada de maneras extremas. Durante el reinado de Nerón, alrededor del año 64 d.C., un gran incendio devastó Roma. Nerón, tratando de desviar la atención de sí mismo, acusó a los cristianos de iniciar el incendio, lo que desencadenó una brutal ola de persecución. Los cristianos fueron capturados, torturados y asesinados de formas horribles. Algunos fueron vestidos con pieles de animales y arrojados para que los perros los destrozaran, mientras que otros fueron crucificados o quemados vivos, sirviendo como antorchas humanas en los jardines del emperador por la noche. A pesar del terror y la brutalidad de estos actos, la persecución no logró extinguir la llama del cristianismo. Por el contrario, la fe de los mártires sirvió como un poderoso testimonio de la verdad del Evangelio. El coraje con el que afrontaron la muerte, a menudo cantando himnos u orando por sus perseguidores, dejó una impresión indeleble tanto en los cristianos como en los no cristianos que presenciaron estos acontecimientos. Cuando Diocleciano llegó al poder a finales del siglo III, las persecuciones alcanzaron un nuevo nivel de oficialidad y sistematización. Lanzó una serie de ediciones con el objetivo de erradicar completamente el cristianismo del Imperio Romano. Las iglesias fueron destruidas, las escrituras sagradas fueron quemadas, y todos los ciudadanos fueron obligados a hacer sacrificios a los dioses romanos. Aquellos que se negaron fueron ejecutados o enviados a trabajos forzados en las minas, donde muchos murieron debido a las condiciones inhumanas. Sin embargo, incluso frente a estas adversidades extremas, la comunidad cristiana encontró maneras de permanecer unida y fuerte. Las redes de apoyo formadas durante este periodo fueron esenciales no solo para la supervivencia física, sino también para preservar la fe y las enseñanzas de Jesús. La sangre de los mártires, a menudo citada como la semilla de la Iglesia, resultó ser el fundamento sobre el cual la Iglesia continuó creciendo y expandiéndose. Además, la persecución tuvo el efecto paradójico de purificar y fortalecer la Iglesia. Muchos vieron las pruebas como una manera de compartir los sufrimientos de Cristo, dando un nuevo significado a su sufrimiento. La perseverancia en la fe, incluso bajo la amenaza de muerte, atrajo a más personas, que vieron en los cristianos un ejemplo de integridad y devoción inquebrantables. Tras la muerte de Diocleciano y el ascenso de Constantino, que en 313 promulgó el Edicto de Milán, concediendo tolerancia religiosa a los cristianos, la Iglesia pudo finalmente respirar aliviada. De hecho, la persecución fortaleció a la Iglesia, uniéndola de una manera que solo las dificultades compartidas pueden lograr. Ahora, con la libertad de practicar su fe abiertamente, la Iglesia estaba lista para entrar en una nueva fase de su historia, difundiendo el mensaje del Evangelio con renovado vigor y pasión. Durante este periodo, se produjeron intensos debates teológicos, buscando definir y aclarar la doctrina cristiana frente a interpretaciones divergentes, como el gnosticismo y el arrianismo. Se convocaron concilios eclesiásticos, como el de Nicea en 325, para establecer un consenso doctrinal y formular credos que unificaran la creencia. Al mismo tiempo, comenzó a formarse el canon de las escrituras cristianas, que finalmente se consolidó en la forma de la Biblia, tal como la conocemos hoy. Durante este periodo crítico, los líderes de la Iglesia enfrentaron el desafío monumental de preservar la esencia de las enseñanzas de Cristo, mientras diferentes escuelas de pensamiento buscaban reinterpretar estas verdades a su manera. El gnosticismo, por ejemplo, con sus ideas de un conocimiento secreto necesario para la salvación, contrastaba marcadamente con la enseñanza cristiana tradicional, que proclamaba que el Evangelio era accesible a todos.
La plena divinidad de Cristo amenazó la comprensión de la Trinidad y la redención. Fue un período en el que las discusiones no se limitaron a los confines de las iglesias, sino que se extendieron también a las calles y a la vida cotidiana de la gente. Los debates sobre estas doctrinas no eran meramente académicos, ya que afectaban a la vida espiritual de la comunidad y, en consecuencia, a la salvación de las almas. La urgencia de alcanzar un consenso teológico y doctrinal era evidente, y la necesidad de unidad presionó a los líderes de la Iglesia a buscar soluciones duraderas. En este escenario, el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, se convirtió en un hito crucial para el cristianismo. Convocado por el emperador Constantino, que veía la unidad religiosa como una forma de fortalecer su imperio fragmentado, el concilio reunió a obispos de diferentes regiones del imperio para discutir y definir la ortodoxia cristiana. La cuestión principal en debate fue el arrianismo, y el concilio respondió formulando el Credo de Nicea, que afirmaba la igualdad del Hijo y del Padre, estableciendo así la base de la doctrina de la Trinidad tal como la conocemos hoy. Paralelamente a los esfuerzos de los concilios, otro proyecto importante estaba en marcha: la formación del canon de las Escrituras cristianas. Hasta ese momento habían circulado entre las comunidades cristianas una variedad de escritos, cartas y evangelios, algunos de los cuales reflejaban ideas que divergían significativamente de la enseñanza apostólica original. La tarea de discernir cuáles de estos escritos estaban verdaderamente inspirados por el Espíritu Santo y tenían autoridad para la fe cristiana fue monumental. A través de un proceso de oración, estudio y discusión, los líderes de la Iglesia comenzaron a llegar a un consenso sobre qué libros deberían incluirse en lo que ahora llamamos el Nuevo Testamento. Criterios como la apostolicidad, la vinculación con un apóstol, la universalidad, la aceptación por parte de la comunidad cristiana en general, el uso litúrgico y la coherencia doctrinal fueron fundamentales para esta selección. Con el tiempo, la Biblia, tal como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un testimonio de la fe de los primeros cristianos, y en una base sólida sobre la cual la Iglesia podía construir su vida y doctrina. La consolidación del canon no solo unió a la Iglesia frente a las herejías, sino que también proporcionó a las futuras generaciones de cristianos una guía confiable para la fe y la práctica cristianas. Así, en medio de acalorados debates y la búsqueda de la verdad, los líderes de la Iglesia primitiva navegaron en aguas turbulentas, guiados por la mano de Dios, para preservar la integridad del Evangelio y asegurar que las verdades centrales de la fe cristiana fueran claramente entendidas y firmemente establecidas. El Edicto de Milán, promulgado en 313 por Constantino y Licinio, marcó un punto de inflexión fundamental para el cristianismo. Este decreto no solo garantizaba la libertad religiosa de los cristianos, sino que también ordenaba la restitución de las propiedades confiscadas durante las persecuciones. El edicto reflejó un cambio político estratégico en el que Constantino vio al cristianismo como una fuerza unificadora para el Imperio Romano cada vez más diverso y fragmentado. El Edicto de Milán, proclamado en el año 313, representó una verdadera revolución para la vida de los cristianos y para el propio Imperio Romano. Hasta entonces, los cristianos vivían bajo constantes amenazas, teniendo que practicar su fe en secreto para evitar la persecución y la muerte. Muchos fueron aquellos que sufrieron el martirio a manos de gobernantes anteriores. Con el edicto, esta realidad comenzó a cambiar significativamente. Con la libertad de culto garantizada, los cristianos pudieron salir de las catacumbas y construir sus iglesias abiertamente. Comunidades que antes se reunían en secreto comenzaron a florecer en lugares públicos, y la fe cristiana, que se había sembrado en un terreno a menudo hostil, empezó a crecer de manera más visible y robusta. La orden de restitución de bienes confiscados durante persecuciones anteriores fue otro aspecto transformador de este decreto. Muchos cristianos, que habían perdido sus propiedades, hogares y lugares de culto, finalmente pudieron recuperar lo que les pertenecía por derecho. Esto no solo ayudó a restaurar la estabilidad económica de muchas familias cristianas,
sino que también reforzó la legitimidad y la permanencia de la Iglesia en el tejido social romano. La decisión de Constantino de promover la libertad religiosa también reflejó una astuta estrategia política. El imperio vasto y diverso enfrentó tensiones. Al reconocer y apoyar al cristianismo, Constantino no solo pacificó a un grupo significativo dentro del imperio, sino que también promovió una ideología que abogaba por la unidad y la paz bajo un solo Dios, alineándose con su visión de un imperio más unido y estable. Este reconocimiento imperial dio al cristianismo estatus oficial, lo que le permitió influir aún más en la cultura y las políticas del imperio. Con el tiempo, la Iglesia consolidó su presencia en todo el territorio romano y comenzó a desempeñar un papel cada vez más activo en los asuntos administrativos y sociales del imperio. La acción desencadenada por el Edicto de Milán fue profunda y duradera. El cristianismo, que había comenzado como una comunidad pequeña y perseguida, estaba ahora en camino de convertirse en la religión dominante del Imperio Romano, moldeando decisivamente la historia y la cultura de Occidente. Con la libertad de culto garantizada, la Iglesia pudo organizarse, expandirse e influir significativamente en el curso de los acontecimientos. Constantino no solo puso fin a la persecución de los cristianos, sino que también comenzó a favorecer a la Iglesia cristiana con privilegios y apoyo sustancial. Intervino en asuntos teológicos, como el arrianismo, y convocó el primer concilio de Nicea para resolver disputas y promover la unidad. Su conversión al cristianismo y su eficaz patrocinio transformaron la Iglesia en una institución poderosa y centralizada, integrada en la estructura del Estado romano. La conversión de Constantino al cristianismo no solo alteró el curso de su vida personal, sino que también redefinió el papel de la Iglesia dentro del vasto imperio romano. Al adoptar el cristianismo como su fe personal y promoverlo entre sus súbditos, Constantino inició una nueva era de entrelazamiento del poder secular y religioso. La decisión de Constantino de intervenir en asuntos teológicos fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia. Al enfrentarse al arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo y estaba ganando fuerza en varias regiones del imperio, Constantino no se enfrentaba solo a una cuestión de fe, sino también a una cuestión de orden y de unidad imperial. El arrianismo estaba provocando profundas divisiones dentro de la comunidad cristiana, lo que podía conducir a conflictos que comprometieran la estabilidad del imperio. Así, al convocar el primer concilio de Nicea en 325, Constantino no solo buscaba una solución teológica al problema, sino también reforzaba la idea de un imperio unido bajo una única fe cristiana ortodoxa. El concilio de Nicea fue, por tanto, un hito no solo religioso, sino también político. Bajo la supervisión directa de Constantino, los obispos debatieron y finalmente formularon el Credo de Nicea, que estableció los fundamentos de la doctrina cristiana sobre la naturaleza de Cristo. Este credo no solo rechazó el arrianismo, sino que también afirmó la creencia en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tres personas distintas, pero una esencia divina. Este fue un paso crucial en la consolidación de la doctrina cristiana, de un modo que apoyara la unidad y la estabilidad del imperio. Con Constantino, la Iglesia también comenzó a recibir privilegios antes inimaginables. Dotó a la Iglesia de propiedades, concedió exenciones de impuestos al clero y financió la construcción de grandes basílicas como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estas acciones no solo fortalecieron la infraestructura física de la Iglesia, sino que también elevaron su estatus social y político dentro del imperio. Estos acontecimientos marcaron una transformación en la percepción del cristianismo, desde una religión perseguida a la fe dominante del Imperio Romano. La Iglesia, que anteriormente había sido marginada y a menudo reprimida, ahora se encontraba en el corazón del poder imperial. Esto trajo consigo nuevos desafíos y responsabilidades, ya que la Iglesia tuvo que navegar su nueva posición de influencia mientras permanecía fiel a sus principios y enseñanzas fundadores.
El patrocinio de Constantino transformó a la Iglesia en una institución centralizada y poderosa, integrada no solo en la estructura del Estado romano, sino también en el corazón de la vida política y social del imperio. Esta nueva realidad sentó las bases para desarrollos futuros. Los avances en la historia de la Iglesia y del cristianismo marcaron el comienzo de una era en la que el poder religioso y el secular estuvieron a menudo entrelazados, para bien o para mal. Bajo Constantino y sus sucesores, la estructura de la Iglesia se volvió más jerárquica, modelándose en parte según las estructuras administrativas romanas. Los obispos de ciudades importantes como Roma, Antioquía, Alejandría y Constantinopla adquirieron mayor autoridad, evolucionando gradualmente hacia un sistema patriarcal. Constantino también inició la construcción de grandes basílicas, como la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, que se convirtieron en centros de peregrinación y culto. La reorganización de la Iglesia bajo el emperador Constantino y sus sucesores trajo una nueva era al cristianismo, reflejando cierta formalidad y orden característicos del Imperio Romano. La jerarquía que se formó no fue una imposición desde arriba, sino una respuesta a las necesidades de una Iglesia que estaba creciendo rápidamente y expandiéndose por vastas regiones geográficas. Los obispos de ciudades clave como Roma, Antioquía, Alejandría y Constantinopla comenzaron a desempeñar papeles más importantes dentro de la Iglesia. Estas ciudades, centros de gran influencia política y cultural, llegaron a ver a sus obispos no solo como líderes espirituales, sino también como importantes administradores eclesiásticos. La autoridad de estos obispos creció y llegaron a desempeñar un papel crucial en la mediación entre la Iglesia y el Estado, además de supervisar las actividades de la Iglesia en sus respectivas regiones. Esta evolución condujo a la formación del sistema patriarcal, donde los obispos de estas grandes ciudades, más tarde conocidos como patriarcas, ejercían autoridad sobre vastas áreas, orientando asuntos de fe, práctica litúrgica y administración eclesiástica. Esto ayudó a mantener la unidad doctrinal y litúrgica en un imperio diverso, donde múltiples tradiciones y culturas podrían fácilmente haber llevado a la fragmentación de la fe. Además de fortalecer la jerarquía eclesiástica, Constantino también fue un gran mecenas de la construcción de iglesias. Su iniciativa de construir grandes basílicas fue una demostración de su fe personal y una forma de legitimar el cristianismo como religión del imperio. La Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén son solo dos ejemplos de los proyectos que patrocinó. Estos sitios, cargados de significado religioso e histórico, se convirtieron rápidamente en centros de peregrinación, atrayendo a fieles de todo el imperio que venían a orar, reflexionar y conectarse con la historia sagrada. La construcción de estas basílicas también fue un símbolo de la transición del cristianismo al centro cultural y espiritual del Imperio Romano. Los edificios eran imponentes y magníficos, comparables a los mayores templos paganos, y servían como una clara señal de que el cristianismo ya no era una religión marginada, sino una fe central en la vida del imperio. Bajo la influencia de Constantino, la Iglesia no solo se estableció como una institución centralizada y jerárquica, sino que también asumió un papel destacado en la arena pública y política del imperio. Esta integración de la Iglesia y el Estado dio forma a muchos de los desarrollos futuros del cristianismo, tanto para bien como por los desafíos que conllevaría. Con esta nueva estructura, la Iglesia estaba mejor preparada para enfrentar los problemas doctrinales y administrativos que surgirían con su continuo crecimiento. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, la Iglesia Católica surgió como la principal autoridad moral y organizativa en Europa Occidental. En un mundo de gran incertidumbre y fragmentación, con tribus bárbaras que invaden y establecen nuevos reinos sobre las ruinas del imperio, la Iglesia Católica se ha establecido no solo como una autoridad espiritual, sino como una fuerza unificadora y estabilizadora esencial para la sociedad. En este período de transición, la Iglesia asumió muchas de las funciones administrativas y sociales que anteriormente habían sido responsabilidad del Estado romano.
Los obispos, por ejemplo, a menudo asumieron el papel de mediadores. La Iglesia jugó un papel clave en el mantenimiento del orden y la ley, y sus administradores locales ayudaron a organizar y coordinar acciones. La red de parroquias de la Iglesia, que cubría vastas áreas, proporcionaba la infraestructura necesaria para administrar la tierra y coordinar los esfuerzos de socorro y reconstrucción. Además, la Iglesia jugó un papel esencial en la preservación del conocimiento. Los monasterios de toda Europa se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación de textos clásicos y religiosos. Los monjes copistas trabajaron incansablemente, transcribiendo no solo la Biblia y los textos cristianos, sino también obras de filosofía, ciencia y literatura de la antigüedad. Esta dedicación al estudio y a la preservación del conocimiento fue crucial para el renacimiento del saber que culminaría en el Renacimiento. La Iglesia también cumplió un papel central en la promoción de una moral y una ética comunes en una época en que las viejas estructuras de poder y de sociedad se estaban desmoronando. Las enseñanzas cristianas proporcionaron una base moral que ayudó a guiar a las personas a través de los desafíos cotidianos. La promoción de valores como la caridad, la paciencia y la dignidad inherente a cada persona ayudó a dar forma a la cultura y las prácticas sociales de la Europa medieval. Espiritualmente, la Iglesia Católica sirvió como un faro de esperanza y consuelo para aquellos que enfrentaban las dificultades del período postimperial. La fe cristiana no solo ofrecía una explicación a las tribulaciones del mundo, sino también una promesa de salvación y renovación. La celebración de festivales y rituales, así como la práctica de la oración y la meditación, proporcionaban momentos de comunidad y espiritualidad que fortalecían a las personas en tiempos turbulentos. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica no solo continuó su misión espiritual, sino que también se convirtió en un elemento central en la preservación del orden social, la promoción de valores éticos y la protección del conocimiento. Esto consolidó su posición como una de las instituciones más influyentes y duraderas en la historia de Europa occidental, guiando al continente a través de siglos de cambio y desafíos. El monacato cristiano, que comenzó en Oriente con figuras como San Antonio del Desierto, floreció en Europa occidental. San Benito de Nursia, por ejemplo, fundó la orden benedictina en el siglo VI, cuya regla proporcionó un modelo de vida monástica, equilibrando la oración, el trabajo manual y el estudio religioso. Estos monasterios no solo sirvieron como centros de espiritualidad, sino también como centros de aprendizaje, agricultura y preservación del conocimiento. Durante la Edad Media, a medida que el monacato se establecía como una fuerza vital en la vida religiosa y social de la Europa medieval, la influencia de estas comunidades monásticas comenzó a expandirse más allá de los muros del monasterio. La regla de San Benito en particular, con su equilibrio entre oración, trabajo y estudio, se convirtió en una guía para quienes buscaban una vida espiritualmente dedicada sin aislarse completamente del mundo exterior. San Benito de Nursia, ya en el siglo VI, imaginó una comunidad autosuficiente, donde los monjes no solo se dedicaran a las prácticas espirituales, sino que también contribuyeran al mantenimiento y prosperidad del monasterio mediante el trabajo manual. Esta visión de equilibrio entre lo espiritual y el trabajo transformó los monasterios benedictinos en centros de fe, innovación agrícola y gestión de recursos. Los monjes benedictinos se hicieron conocidos por su habilidad para cultivar tierras previamente inútiles y transformarlas en prósperos jardines y viñedos. A través de este trabajo, no solo apoyaron a sus comunidades, sino que también ayudaron a alimentar a las regiones circundantes, especialmente en tiempos de escasez. Esta contribución hizo que los monasterios fueran esenciales para la economía local y fortaleció los vínculos con la comunidad laica. Además del trabajo físico, el énfasis en el estudio ayudó a preservar y transmitir el conocimiento en una época en que pocas instituciones se dedicaban a la educación y a la preservación de textos antiguos. Los monasterios benedictinos se convirtieron en verdaderas arcas de conocimiento, con monjes copistas que dedicaban largas horas a transcribir textos clásicos bíblicos, teológicos, filosóficos,
científicos y literarios. Esta actividad de conservación fue crucial durante periodos de inestabilidad política y social, cuando muchos documentos y libros podrían haberse perdido. Los monasterios también se destacaron como centros de innovación tecnológica, con muchos monjes dedicándose a mejorar las herramientas agrícolas y las técnicas de construcción. Entre sus aportaciones destaca el desarrollo de molinos de agua y de viento, que incrementaron la eficiencia en la molienda de granos y otros procesos esenciales para la comunidad. Espiritualmente, los monasterios eran remansos de paz y meditación, lugares donde la gente podía retirarse del caos del mundo para renovar su fe y espiritualidad. Muchos laicos visitaban estos monasterios para participar en retiros espirituales, buscando orientación y consuelo en las enseñanzas de los monjes. El monacato benedictino no solo proporcionó un modelo de vida comunitaria y espiritual, sino que también se convirtió en un elemento central en la organización social y económica de la Edad Media. Mediante su compromiso con la oración, el trabajo y el estudio, los monjes benedictinos ayudaron a dar forma al curso de la historia europea, proporcionando estabilidad durante tiempos turbulentos y preservando el conocimiento para las generaciones futuras. Las cruzadas, que comenzaron a finales del siglo XI, fueron campañas militares destinadas a recuperar Jerusalén y otros lugares sagrados de manos musulmanas. Además de su impacto religioso, las cruzadas tuvieron importantes consecuencias económicas, políticas y culturales, ampliando el contacto entre Oriente y Occidente. Las cruzadas, que duraron varias décadas, representaron un periodo de intensa interacción y conflicto entre cristianos y musulmanes. Aunque impulsados por un fervor religioso por recuperar Tierra Santa, acabaron generando efectos que superaron los límites espirituales y militares inicialmente previstos. Durante las campañas, que variaron entre éxitos y fracasos, miles de europeos viajaron a través de los continentes, enfrentándose a diversas dificultades, como enfermedades y ataques enemigos. Muchos de los cruzados, motivados por la promesa de indulgencias y la búsqueda de la salvación, entraron en contacto con culturas y tecnologías avanzadas del Medio Oriente. Este contacto proporcionó conocimientos en áreas como la medicina, las matemáticas, la astronomía y la ingeniería, además de reintroducir especias, sedas y otros productos valiosos en Europa, impulsando el desarrollo del comercio y el crecimiento de las ciudades comerciales en Europa. Desde un punto de vista económico, las cruzadas abrieron nuevas rutas comerciales y estimularon el surgimiento de una economía basada en el mercado, contribuyendo al declive del sistema feudal. Los comerciantes y las ciudades ganaron poder y riqueza, lo que condujo al fortalecimiento de la clase media y de las monarquías nacionales que surgieron como centros de poder político en Europa. Políticamente, las cruzadas también ayudaron a consolidar el poder papal, ya que los papas eran vistos como los líderes espirituales de estas expediciones. Sin embargo, los fracasos y las controversias asociadas con estas campañas expusieron limitaciones y plantearon preguntas sobre la autoridad y la infalibilidad papal. Las relaciones entre los cristianos de Oriente y Occidente, especialmente con los ortodoxos, fueron a menudo tensas y a veces hostiles, y culminaron en el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, que dejó cicatrices profundas y duraderas. Culturalmente, el período de las cruzadas actuó como catalizador del renacimiento que se produciría siglos después. El contacto con las culturas islámica y bizantina trajo consigo una afluencia de nuevos conocimientos e inspiración artística que enriquecieron el patrimonio cultural europeo. Al mismo tiempo, en Europa, se estableció la Inquisición como herramienta para combatir las herejías que amenazaban la unidad y la pureza de la fe católica. A partir del siglo XII, la Inquisición representó un intento de controlar las creencias y prácticas religiosas a través de un sistema judicial administrado por la Iglesia. Con el tiempo, esta práctica condujo al establecimiento de tribunales que juzgaban las desviaciones doctrinales, a menudo utilizando métodos duros, incluida la tortura y la ejecución. La Inquisición, a pesar de su objetivo de preservar la ortodoxia cristiana, a menudo resultó en abusos y persecuciones, marcando un periodo de miedo y represión que impactó profundamente las vidas de muchas personas y comunidades. Al mismo tiempo,
Fortaleció la autoridad papal al centralizar el control sobre la doctrina y moldear la dinámica de poder dentro de la Iglesia que perduró durante siglos. Aunque las cruzadas y la Inquisición fueron distintas en sus objetivos y naturaleza, ambas reflejaron las complejidades y contradicciones del cristianismo europeo medieval, demostrando cómo los acontecimientos impulsados por motivaciones espirituales podían tener amplias repercusiones sociales, políticas y culturales. La Edad Media también vio el desarrollo de la escolástica, una metodología filosófica y teológica que buscaba reconciliar la fe cristiana con la lógica y la filosofía griegas. Figuras como Santo Tomás de Aquino jugaron un papel central en este movimiento, que encontró apoyo en universidades emergentes en Europa, como las de París y Oxford. Este renacimiento intelectual en Europa fue impulsado principalmente por el escolasticismo, una escuela de pensamiento que floreció entre los siglos X y XIII. La propuesta central de la escolástica era que la verdad revelada en la Biblia y la verdad alcanzada por la razón y la filosofía no solo eran compatibles, sino también complementarias. Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes pensadores de este período, fue fundamental en este proceso de integración. Utilizando las obras de Aristóteles, reintroducidas en Europa a través de traducciones árabes, Aquino desarrolló una filosofía que explicaba las verdades cristianas mediante un método racional y sistemático. Su obra más famosa, la Suma Teológica, es un extenso tratado que busca explicar y defender las enseñanzas de la Iglesia basándose en argumentos lógicos y filosóficos. Santo Tomás de Aquino sostuvo que la fe y la razón, lejos de ser opuestas, eran dos caminos que conducían a la verdad, y que la razón podía profundizar la comprensión de las verdades de la fe. Este nuevo modelo de pensamiento encontró terreno fértil en las universidades que estaban surgiendo por toda Europa, como las de París y Oxford, que se convirtieron en centros de estudio y debate. En estas instituciones se enseñaba y discutía libremente la escolástica, atrayendo a estudiantes de diferentes partes de Europa que buscaban no solo conocimientos religiosos, sino también formación en áreas como la lógica, la metafísica, la medicina y otras ciencias. Estas disciplinas eran vistas como partes de un sistema integrado que ayudaba a explicar y glorificar la creación de Dios. En las universidades, el método de enseñanza implicaba lecturas y debates, donde un profesor o un estudiante presentaba una pregunta seguida de argumentos y contraargumentos. Este ejercicio no solo capacitó a los estudiantes en el arte de la argumentación, sino que también los animó a cuestionar, analizar y fundamentar sus ideas sobre los textos y las preguntas propuestas. La escolástica hizo una contribución significativa no solo a la teología, sino también al desarrollo del pensamiento crítico en Occidente. Al afirmar que la razón desempeñaba un papel crucial en la comprensión de la fe, los escolásticos ayudaron a dar forma a una tradición que valoraba el debate intelectual y el cuestionamiento riguroso, elementos que serían esenciales para los avances de la ciencia y la filosofía en Europa. Así, con sus raíces en las tradiciones filosóficas griegas y en la fe cristiana, la escolástica representó un hito importante en la historia del pensamiento occidental, proporcionando nueva profundidad a la comprensión de la fe cristiana y allanando el camino para futuros avances intelectuales, especialmente durante el Renacimiento y más allá. Las contribuciones de figuras como Santo Tomás de Aquino no solo enriquecieron la vida espiritual de su tiempo, sino que también dejaron un legado duradero que continúa influyendo en la manera en que pensamos sobre la fe, la razón y la búsqueda de la verdad. En 1517, Martín Lutero, monje y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg en Alemania, publicó las 95 tesis, criticando la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica que consideraba corruptas. Esta acción inició la Reforma Protestante, un movimiento que rechazó la autoridad papal y el énfasis en la justificación por la fe, así como la autoridad de las Escrituras y el sacerdocio de todos los creyentes, eran ideas fundamentales defendidas por Lutero. También tradujo la Biblia al alemán, haciendo que las Escrituras fueran accesibles a un público más amplio y fomentando una mayor interpretación religiosa individual.
La colocación de las 95 tesis por Martín Lutero en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg no fue solo un acto de desafío, sino el punto de partida de una transformación radical en la estructura de la Iglesia y de la sociedad europea. Lutero, con sus tesis, no solo criticó la práctica de la venta de indulgencias, que prometía una reducción del tiempo de permanencia en el purgatorio a cambio de contribuciones económicas, sino que desafió todo el fundamento teológico detrás de esta práctica, cuestionando directamente la autoridad y la riqueza acumulada por la Iglesia Católica. El impacto de estas tesis fue inmediato y profundo. Las ideas de Lutero se difundieron rápidamente por toda Alemania, y más allá, gracias a la invención de la imprenta. Estas ideas encontraron eco entre una población insatisfecha con los abusos de la Iglesia y la desconexión entre la institución y las necesidades espirituales y materiales del pueblo. Esto condujo a un cuestionamiento más amplio del poder y la autoridad del Papa, desencadenando debates que habían estado latentes durante generaciones. El rechazo de la autoridad papal y el énfasis en la justificación por la fe fueron principios revolucionarios que desafiaron la base misma de la enseñanza católica. Lutero argumentó que la salvación era un regalo gratuito de Dios, accesible a través de la fe en Jesucristo, y no algo que pudiera comprarse o ganarse con buenas obras. Esta idea transformó la manera en que millones de personas practicaban y entendían la fe. Además, la traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero fue un hito importante. Antes de esto, la Biblia estaba disponible principalmente en latín, lo que limitaba su acceso al clero y a unos pocos laicos educados. Al traducirlo a la lengua vernácula, Lutero democratizó el acceso a las Escrituras, permitiendo que hombres y mujeres comunes leyeran e interpretaran la palabra de Dios por sí mismos. Esto no solo fomentó un mayor individualismo en la interpretación religiosa, sino que también fortaleció las lenguas locales y estimuló el desarrollo de la literatura y la educación. La idea del sacerdocio de todos los creyentes también era innovadora, ya que sugería que cada cristiano tenía el derecho y la responsabilidad de leer e interpretar las Escrituras sin necesidad de la mediación de un clérigo ordenado. Esto desafió la estructura jerárquica de la Iglesia Católica y promovió una visión más accesible y comunitaria de la práctica cristiana. Así, la Reforma Protestante no fue solo una transformación religiosa, sino también un movimiento social y cultural que alteró permanentemente el curso de la historia europea. Generó guerras, reformas y contrarreformas, además de contribuir a la formación de los estados-nación modernos. Los efectos de esta reforma se sienten hasta el día de hoy, influyendo en la manera en que muchos practican y entienden su fe, resaltando el poder perdurable de las ideas de Lutero y su deseo de regresar a un cristianismo más auténtico y basado en las Escrituras. La reforma se extendió rápidamente más allá de las fronteras alemanas, con figuras como Juan Calvino en Ginebra, desarrollando la doctrina de la predestinación e implementando un estricto gobierno eclesiástico. En Inglaterra, la Reforma adoptó una forma distinta bajo Enrique VIII, conduciendo a la creación de la Iglesia anglicana. Otros movimientos, como los anabaptistas, impulsaron reformas aún más radicales. A medida que la Reforma protestante ganó impulso, sus ideas se extendieron más allá de Alemania e influyeron profundamente en otras partes de Europa. Juan Calvino fue uno de los principales exponentes de este movimiento, estableciendo su centro de actividad en Ginebra. Allí, no solo adoptó las ideas reformistas de Lutero, sino que también las amplió y sistematizó, creando una teología que enfatizaba la soberanía y la predestinación de Dios, la idea de que Dios ya había elegido a quienes serían salvados, independientemente de las acciones humanas. Calvino implementó en Ginebra un sistema de gobierno eclesiástico caracterizado por una rigurosa disciplina y una organización meticulosa. Su gobierno eclesiástico no estaba separado de la administración civil. De hecho, ambos estaban íntimamente conectados, creando una comunidad que era a la vez religiosa y ordenada. Este modelo de gobierno llegó a conocerse como presbiterianismo, posteriormente adoptado por varias iglesias reformadas en otros países. En Inglaterra,
La Reforma siguió un camino diferente debido a las circunstancias políticas y personales del rey Enrique IV. Inicialmente, Enrique fue un defensor del catolicismo y recibió el título de Defensor de la Fe del Papa, pero rompió con la Iglesia Católica cuando el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón en 1534. Como resultado, Enrique fundó la Iglesia de Inglaterra, colocando al rey como su máxima autoridad, no al Papa. Este acto de supremacía no solo alteró el panorama religioso en Inglaterra, sino que también consolidó el control real sobre los asuntos religiosos y espirituales del reino. Otros grupos reformistas, como los anabaptistas, defendieron ideas aún más radicales. Propusieron la separación completa de la Iglesia y el Estado, e insistieron en el bautismo de adultos, en contraste con el bautismo infantil practicado tanto por los católicos como por muchos protestantes. Aunque estos movimientos no alcanzaron una aceptación generalizada, pusieron de relieve la diversidad de interpretaciones y prácticas que surgieron durante este periodo de intensa transformación religiosa. La expansión de la Reforma trajo no solo cambios religiosos, sino también profundas transformaciones sociales y políticas. Los principios reformistas desafiaron a las autoridades establecidas y estimularon el surgimiento de un nuevo orden que valoraba los derechos individuales a leer e interpretar la Biblia, lo que a su vez fomentó una mayor alfabetización y cambió la estructura de poder. Esta ola de cambio reformista en Europa demostró cómo las ideas religiosas podían influir profundamente en todos los aspectos de la vida, desde el gobierno político hasta las prácticas sociales y culturales. La Reforma, en sus diversas manifestaciones, no solo transformó el panorama religioso de Europa, sino que también dejó un legado duradero que seguiría influyendo en la Iglesia y la sociedad durante los siglos venideros. En respuesta a la Reforma, la Iglesia Católica inició un movimiento interno de renovación, conocido como la Contrarreforma. El Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, tuvo como objetivo aclarar la doctrina católica, reformar la liturgia y mejorar la formación del clero. La creación de nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, liderados por Ignacio de Loyola, revitalizaron la misión católica a través de nuevas estrategias educativas y evangelísticas. El período de la Contrarreforma fue una respuesta directa y necesaria de la Iglesia Católica a las críticas y desafíos lanzados por la Reforma Protestante, reconociendo la necesidad de corregir prácticas que habían generado un descontento generalizado. La Iglesia propuso llevar a cabo una profunda revisión interna. El Concilio de Trento, que duró hasta 1563, se convirtió en el símbolo de esta era de renovación y redefinición. Durante las sesiones del concilio, que reunió a los líderes eclesiásticos más influyentes de la época, se tomaron decisiones importantes para reformular varias prácticas de la Iglesia. La primera medida fue la clarificación de la doctrina católica, en respuesta a las interpretaciones divergentes de los reformadores protestantes. El concilio reafirmó doctrinas centrales como la transubstanciación en la Eucaristía, la importancia de los sacramentos para la salvación y la veneración de los santos y las reliquias, todas basadas en una interpretación rigurosa de las Escrituras y la tradición de la Iglesia. La reforma de la liturgia también fue una prioridad, con el objetivo de hacerla más digna y centrada en lo sagrado. Se establecieron normas más estrictas para la celebración de la misa y otros ritos, asegurando que reflejaran la debida reverencia al culto divino y fueran uniformes en todo el mundo católico, consolidando la identidad y cohesión de la Iglesia. Además, una de las contribuciones más significativas del concilio fue la reforma de la educación clerical. Reconociendo que muchos de los problemas percibidos en la Iglesia eran resultado de la falta de formación adecuada del clero, se fundaron seminarios para la formación sistemática de futuros sacerdotes. En estos seminarios, los candidatos al sacerdocio recibirían una educación teológica y pastoral, preparándolos mejor para satisfacer las necesidades espirituales de los fieles. Los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, se convirtieron rápidamente en una fuerza central en la renovación católica, debido a su rigurosa formación académica y espiritual. La orden se dedicó no solo a la predicación y la conversión,
sino también a establecer escuelas y universidades en toda Europa y en regiones misioneras alrededor del mundo. El enfoque en la educación permitió a los jesuitas influir profundamente en las generaciones posteriores, fortaleciendo los principios católicos en una población cada vez más educada. Además, la orden se distinguió por su trabajo misionero más allá de Europa, llevando el catolicismo a Asia, África y las Américas. Sus misiones no solo ampliaron los horizontes de la Iglesia Católica, sino que también enriquecieron la institución con nuevas culturas y perspectivas, mostrando una Iglesia verdaderamente global. Así, la Contrarreforma y el trabajo incansable de los jesuitas revitalizaron a la Iglesia Católica en un momento crucial de su historia. No solo respondieron a los desafíos planteados por la Reforma, sino que también allanaron el camino para un catolicismo más disciplinado, espiritualmente vibrante y comprometido globalmente. La Ilustración fue un movimiento intelectual que surgió en Europa en el siglo XVII, enfatizando la razón, la ciencia y el humanismo, a menudo en detrimento de las autoridades tradicionales, incluida la Iglesia. Filósofos como Voltaire y Kant cuestionaron las doctrinas religiosas y propusieron una moral basada en la razón más que en la fe, creando tensión entre la religión y las nuevas filosofías seculares. Este movimiento marcó una época de profundos cuestionamientos y transformaciones significativas en las formas de entender el mundo. La Ilustración valoró fuertemente la razón humana como fuente primaria de conocimiento y autoridad, desafiando las estructuras establecidas que hasta entonces habían estado dominadas por la tradición y la fe. Filósofos como Voltaire e Immanuel Kant promovieron la ciencia y la lógica como herramientas para comprender el universo y resolver los problemas humanos, poniendo en duda muchos de los principios defendidos por la Iglesia. Voltaire, con su agudo sentido crítico, atacó con frecuencia a la Iglesia Católica, denunciando lo que él consideraba corrupción e intolerancia. Sus obras, llenas de ironía, defendían la libertad de expresión y criticaban la censura y el control eclesiástico sobre el pensamiento y la ciencia. Immanuel Kant propuso que la razón pura debería ser la guía para el discernimiento moral, independientemente de las escrituras o las tradiciones religiosas. Con su imperativo categórico, Kant argumentó que las acciones humanas deben estar guiadas por principios universales, determinados por la razón y aplicables a todos los seres racionales. Este enfoque racionalista de la ética representó un cambio significativo desde una moral basada en el dogma religioso hacia una moral basada en la autonomía y la dignidad humana. El creciente énfasis en la razón y la investigación científica comenzó a debilitar la autoridad de la Iglesia, que durante siglos había sido la principal fuente de conocimiento sobre el mundo natural y espiritual. La Ilustración fomentó el desarrollo de un pensamiento más secular y la búsqueda de explicaciones naturales para fenómenos que antes se atribuían a la intervención divina. Estos movimientos revolucionarios cuestionaron las estructuras de poder establecidas, incluido el papel tradicional de las iglesias, a menudo vinculadas a regímenes monárquicos y autoritarios. La Revolución estadounidense, que comenzó en 1775, no se limitó a buscar la libertad política, sino también la libertad religiosa. Las 13 colonias, con sus diversas denominaciones religiosas, rechazaron la idea de una iglesia estatal, como la Iglesia de Inglaterra, que era vista como un símbolo de opresión por parte de la corona británica. La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, aseguró esta libertad al prohibir al Congreso aprobar leyes que establecieran una religión oficial o restringieran la práctica religiosa, consolidando el principio de separación entre Iglesia y Estado, algo revolucionario para la época. En Francia, la Revolución, que comenzó en 1789, fue aún más radical en su enfoque de la religión. La Asamblea Nacional Constituyente confiscó los bienes de la Iglesia Católica y, en 1790, durante el periodo más radical de la Revolución, Francia incluso estableció un culto a la razón, una forma de deísmo que reemplazó la religión tradicional por una espiritualidad secular. Este intento de sustituir el culto religioso tradicional
por una forma de la Ilustración, demostró la profundidad del desafío al papel de la religión en la sociedad. Sin embargo, estos cambios crearon espacio para nuevas formas de expresión religiosa, que enfatizaban valores como el libre albedrío y la igualdad. Movimientos como el metodismo, que se difundieron durante este periodo, se centraron en una experiencia religiosa personal y directa con Dios, sin necesidad de una jerarquía eclesiástica. Este movimiento creció rápidamente tanto en América como en Europa, exigiendo una fe democrática accesible, alineada con los ideales revolucionarios de igualdad y autogobierno. Estas revoluciones también fomentaron debates y movimientos que cuestionaron la predestinación y la estructura eclesiástica autoritaria, promoviendo la idea de que todos los seres humanos eran iguales ante Dios y tenían derecho a elegir y practicar su fe sin coerción. Esto condujo al surgimiento de la pluralidad religiosa y la tolerancia, que se volvieron fundamentales para el desarrollo de sociedades más inclusivas y diversas. Así, mientras las revoluciones estadounidense y francesa desafiaron el status quo y provocaron conflictos e inestabilidad, también estimularon cambios profundos en la manera en que se veía y se vivía la religión. Promovieron una reevaluación de los derechos individuales y de la autoridad religiosa, contribuyendo a una evolución significativa del pensamiento y la práctica religiosa en el mundo occidental. Durante el período colonial, el cristianismo se extendió por todo el mundo. Las misiones cristianas, que a menudo acompañaron las ambiciones imperialistas europeas, también proporcionaban servicios educativos y médicos en tierras colonizadas. La interacción con las culturas locales fue compleja e implicó tanto conversión como sincretismo. A medida que las potencias europeas expandían sus imperios por todo el mundo, los misioneros cristianos a menudo acompañaban a los colonizadores, llevando consigo el mensaje del Evangelio. Este período, marcado por profundas transformaciones en los continentes africano, asiático y americano, dio lugar a una intensa interacción cultural y espiritual entre las culturas locales y las tradiciones cristianas. Los misioneros a menudo estaban a la vanguardia de los esfuerzos para educar y brindar atención médica a las poblaciones locales, estableciendo escuelas y hospitales que, además de satisfacer las necesidades inmediatas de las comunidades, servían como medios para difundir las enseñanzas cristianas. Estas instituciones se convirtieron en lugares de intercambio entre diferentes culturas, donde se intercambiaban valores y conocimientos. Sin embargo, la misión cristiana no estuvo exenta de complicaciones y controversias. Aunque algunos misioneros estaban genuinamente dedicados al bienestar de las poblaciones locales, en otros casos, la misión estaba ligada a los intereses coloniales de las potencias europeas. En este contexto, la conversión religiosa a menudo se producía junto a una asimilación cultural forzada, donde las tradiciones locales eran desalentadas o incluso reprimidas en favor de las costumbres europeas. Además, el fenómeno del sincretismo religioso surgió como una característica sorprendente de estas interacciones. En muchos casos, los pueblos indígenas han integrado elementos del cristianismo en sus propias creencias y prácticas religiosas, creando nuevas formas de expresión religiosa. Si bien estas prácticas tenían sus raíces en el cristianismo, también reflejaban tradiciones espirituales locales. Por ejemplo, en América Latina, las imágenes y los santos católicos a menudo se combinaban con deidades indígenas, lo que daba lugar a una práctica religiosa vibrante y diversa que sigue influyendo en la espiritualidad de la región hasta el día de hoy. Esta dinámica entre conversión y sincretismo resalta la complejidad de la expansión global del cristianismo durante el período colonial, que no fue un simple trasplante de una religión de una parte del mundo a otra, sino un proceso de encuentro, conflicto y a veces reconciliación entre diferentes visiones del mundo. Al reflexionar sobre este tiempo, es esencial reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos de la misión cristiana. Por un lado, la expansión del cristianismo trajo educación y servicios médicos a comunidades que de otro modo no habrían tenido acceso a esos recursos. Por otra parte, esta expansión también trajo consigo desafíos importantes,
como la erosión de las culturas locales y la imposición de una estructura religiosa no siempre recibida voluntariamente. El legado de la expansión cristiana durante el período colonial es un testimonio de la compleja interacción entre la fe, la cultura y el poder, así como un recordatorio de la responsabilidad que acompaña la difusión de creencias y prácticas, así como de la capacidad humana para adaptar y redefinir la fe en nuevos contextos culturales. En el siglo XX hubo un esfuerzo considerable por promover la unidad entre las diferentes denominaciones cristianas, con eventos como el Concilio Vaticano II, 1962-1965, que modernizó la Iglesia Católica y fomentó el diálogo ecuménico. La globalización ha aumentado la interconexión entre las comunidades cristianas de todo el mundo, lo que refleja una mayor diversidad en la práctica religiosa. La Iglesia Católica, a lo largo de este periodo, enfrentó desafíos y oportunidades que moldearon profundamente su estructura y su papel en la sociedad global. El Concilio Vaticano II fue un hito importante, no solo para los católicos, sino también para el movimiento ecuménico, que buscaba la unidad entre las diferentes denominaciones cristianas. Este periodo de apertura y diálogo fue fundamental, ya que las iglesias reconocieron que, a pesar de las diferencias doctrinales, había una misión común que podía unir a todos los cristianos. Iniciativas como la formación del Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a diversas denominaciones protestantes, ortodoxas y anglicanas, cobraron fuerza, promoviendo conferencias y encuentros que no solo discutieron teología, sino que abordaron también cuestiones sociales y morales urgentes que afectan a los creyentes de todo el mundo. La globalización en el siglo XX también tuvo un profundo impacto en la forma en que las iglesias interactuaban y colaboraban entre sí. Con el avance de los medios de transporte y comunicación, las comunidades cristianas de diferentes partes del mundo comenzaron a interactuar más intensamente, compartiendo experiencias, desafíos y ofreciéndose apoyo mutuo. Las misiones cristianas, que antes eran vistas como esfuerzos occidentales para el resto del mundo, comenzaron a tener una participación más activa de los cristianos en los países en desarrollo. Esta interconexión ha aportado una rica diversidad a la práctica religiosa, con comunidades de diferentes culturas introduciendo nuevas formas de culto, estilos musicales e interpretaciones teológicas, enriqueciendo el cristianismo global. Por ejemplo, la música gospel africana y los ritmos latinoamericanos se han incorporado a las liturgias tradicionales de Europa y América del Norte, lo que ilustra la dinámica intercultural del culto cristiano contemporáneo. El Concilio Vaticano II y el movimiento ecuménico no se limitaron a resolver diferencias teológicas. También buscaron abordar cuestiones globales como la paz, la justicia social y los derechos humanos, posicionando a la Iglesia como una voz activa contra la opresión y la pobreza. Las iglesias de todo el mundo han comenzado a trabajar no solo por la salvación espiritual, sino también por el bienestar físico y social de las comunidades, reforzando la enseñanza bíblica de que la fe debe estar acompañada de acciones concretas de amor y servicio. Así, el siglo XX fue un tiempo de renovación para el cristianismo, un periodo en el que la Iglesia luchó por mantener su relevancia en un mundo que cambiaba rápidamente y al mismo tiempo buscaba la unidad entre la creciente diversidad de sus fieles. Estos esfuerzos no solo fortalecieron a la Iglesia, sino que también contribuyeron a construir un mundo más interconectado y cooperativo. Hoy en día, el cristianismo sigue enfrentándose a desafíos complejos y a menudo turbulentos, con cuestiones de secularización y pluralismo que cuestionan sus tradiciones y doctrinas. La creciente diversidad de creencias y estilos de vida en las sociedades modernas presenta tanto desafíos como oportunidades para la Iglesia, obligándola a reconsiderar y reevaluar sus respuestas a las cuestiones éticas y morales contemporáneas. Uno de los debates más importantes dentro del cristianismo actual es su relación con los derechos LGBTQ+. Mientras que algunas denominaciones han adoptado una interpretación más inclusiva de las Escrituras, aceptando a los miembros LGBTQ+, sin reservas,
Otras mantienen una visión tradicional que considera las prácticas homosexuales incompatibles con sus enseñanzas religiosas. Esta división refleja no solo las tensiones internas de la Iglesia, sino también su interacción con una sociedad que, en muchos lugares, está avanzando hacia una mayor aceptación e igualdad de derechos para la comunidad LGBTQ+. Además, la justicia social se ha convertido en un campo vital de acción y teología para la Iglesia. Problemas globales como la pobreza, la desigualdad, la migración y las crisis ambientales requieren una respuesta compasiva y pragmática por parte de los cristianos, inspirada en el mandato bíblico de amar al prójimo como a uno mismo. Muchos cristianos están a la vanguardia de los movimientos sociales que buscan no solo aliviar el sufrimiento, sino también abordar las causas estructurales de las injusticias sociales. En este contexto, han surgido nuevas teologías que reinterpretan la Escritura y las tradiciones cristianas de maneras que las hacen relevantes a los dilemas contemporáneos. La teología de la liberación, originaria de América Latina, se centra en la liberación de los oprimidos y la lucha contra la injusticia social como parte fundamental del Evangelio cristiano. Del mismo modo, las teologías feministas y queer han desafiado las interpretaciones tradicionales de las Escrituras que perpetúan el patriarcado y la exclusión. En un mundo cada vez más conectado por la tecnología digital, las iglesias han encontrado nuevas formas de expandir su presencia e impacto. La transición a las plataformas digitales no es solo una respuesta a la modernidad, sino una expansión del campo misionero, donde las barreras físicas se vuelven menos definitorias del alcance del mensaje del cristianismo. Los servicios religiosos en línea, por ejemplo, se han convertido en una práctica común en muchas congregaciones. Durante la pandemia de COVID-19, esta modalidad permitió a los fieles seguir participando de las celebraciones religiosas sin salir de casa, garantizando la seguridad y el bienestar de todos. Además de las situaciones excepcionales, los servicios en línea ofrecen una alternativa accesible para quienes, por razones de salud, distancia geográfica o compromisos, no pueden estar físicamente presentes en la iglesia. Las aplicaciones de oración son otra innovación que ha enriquecido la vida espiritual de muchos. Ofrecen devocionales diarios, lecturas bíblicas y recordatorios de oración, ayudando a los usuarios a mantener una práctica espiritual regular. Además, muchas de estas aplicaciones incluyen funciones interactivas que permiten a los usuarios compartir peticiones de oración y apoyarse mutuamente, fortaleciendo los lazos de fe, aunque sea virtualmente. Las redes sociales se han convertido en espacios esenciales para el diálogo, la educación religiosa y la evangelización. A través de videos, podcasts y publicaciones, las enseñanzas del Evangelio se comparten y discuten a escala global. Los pastores y líderes de la Iglesia utilizan estas plataformas para llegar no solo a sus miembros locales, sino también a personas de todo el mundo que quizás nunca hayan puesto un pie en una iglesia. Las herramientas digitales también han proporcionado mayor inclusión y accesibilidad. Las personas con discapacidad, por ejemplo, que enfrentan dificultades para acceder físicamente a las iglesias, ahora pueden participar plenamente en las actividades religiosas a través de alternativas digitales. Además, el fácil acceso a la información y a la educación religiosa a través de Internet ha democratizado el aprendizaje y ampliado la comprensión teológica de muchos creyentes. Por supuesto, la digitalización de la fe conlleva desafíos, especialmente con respecto a la seguridad de la información y el mantenimiento de una comunidad cohesionada. La esencia de la vida de la Iglesia puede ser difícil de replicar en línea, y existe el riesgo de que la tecnología, paradójicamente, pueda conducir al aislamiento. Por lo tanto, muchas iglesias buscan equilibrar el uso de estas herramientas con la necesidad de reuniones en persona y compañerismo físico, reconociendo que la tecnología es un complemento, no un sustituto, de la experiencia compartida de la fe. La incorporación de la tecnología a la práctica religiosa no es solo una adaptación al mundo cambiante, sino una extensión del compromiso de la Iglesia de ser una luz en el mundo, utilizando todos los recursos disponibles para transmitir la esperanza y la salvación que se encuentran en Cristo.
El crecimiento del cristianismo en el hemisferio sur, especialmente en el África subsahariana y partes de Asia, está desplazando el centro de gravedad del cristianismo. En estas regiones están volviéndose más influyentes, con servicios vibrantes y predicación enfática sobre temas sociales y espirituales, lo que refleja una fe más global y diversa. A medida que el mundo continúa experimentando rápidos cambios tecnológicos, ambientales y sociales, es probable que el cristianismo continúe adaptando sus prácticas y teologías para mantener su relevancia. La innovación en la forma de vivir y practicar la fe será fundamental para servir a una población global cada vez más conectada y diversa. Las iglesias cristianas participan cada vez más en cuestiones de justicia global como la desigualdad económica, el cambio climático y la migración. El liderazgo y la defensa de los derechos humanos serán esenciales para dar testimonio de la fe cristiana en un mundo que enfrenta injusticias complejas. Las tendencias futuras pueden resultar en un énfasis renovado en la espiritualidad personal y las prácticas contemplativas como respuesta a la búsqueda de significado en un mundo complejo. Es posible que surjan formas de culto y de comunidad más diversas e inclusivas, a medida que las iglesias busquen satisfacer las necesidades espirituales de una población global cada vez más diversa. A medida que el cristianismo mira hacia el futuro, al igual que otras tradiciones religiosas, se enfrentará a desafíos y oportunidades que pueden determinar su rumbo. El papel del cristianismo en el siglo XX, y más allá, ha sido determinado por la creciente diversidad religiosa y cultural del mundo globalizado, que ha alentado al cristianismo a profundizar sus esfuerzos en el diálogo interreligioso y ecuménico. El objetivo de este movimiento es promover la comprensión y la cooperación entre diferentes tradiciones religiosas, con miras a la paz mundial y la resolución de conflictos. El movimiento ecuménico, en particular, busca superar las divisiones históricas entre las denominaciones cristianas, uniendo fuerzas para afrontar juntos los desafíos sociales y espirituales del mundo contemporáneo. A medida que el cristianismo progresó en el siglo XX, se enfrentó a una serie de desafíos globales que pusieron a prueba su relevancia y adaptabilidad, pero también ofrecieron oportunidades para redefinir su papel en una sociedad cada vez más globalizada y pluralista. En respuesta al materialismo y al ritmo acelerado de la vida moderna, muchos cristianos han redescubierto la importancia de las prácticas espirituales y contemplativas, que ofrecen profundidad y significado, ayudando a los creyentes a cultivar una relación personal y transformadora con Dios, fortaleciendo el testimonio de la fe en un mundo a menudo escéptico. El diálogo con otras tradiciones religiosas y movimientos de reforma anteriores a Lutero, como los esfuerzos de Juan Hus y Jerónimo de Praga, demuestran cómo los desafíos internos y externos moldearon a la Iglesia a lo largo del tiempo. Esta comprensión ayuda a percibir la evolución teológica del cristianismo no como una secuencia de acontecimientos aislados, sino como un proceso continuo, influenciado por diversos factores sociales, políticos y culturales. La contribución de las mujeres en la Iglesia, a menudo subestimada en las narrativas tradicionales, es fundamental para comprender cómo se vivió y se difundió el cristianismo de manera práctica en la vida cotidiana. Del mismo modo, la compleja relación entre el cristianismo y la esclavitud, tanto al apoyar como al desafiar estas prácticas, refleja las tensiones entre los principios morales y las realidades económicas y sociales en las que estaba inmersa la Iglesia. Además, el papel del cristianismo en el desarrollo de nuevas formas de pensamiento durante la Ilustración, así como su respuesta a los desafíos planteados por las revoluciones estadounidense y francesa, ilustra la capacidad de la fe para adaptarse y responder en contextos de cambio radical. Las respuestas a estos desafíos no han sido uniformes, generando una diversidad de prácticas y creencias que aún caracterizan al cristianismo a nivel global. La globalización del cristianismo, especialmente en regiones del sur global, como África subsahariana y Asia, pone de relieve cómo el cristianismo ha pasado de ser una religión predominantemente europea a convertirse en una fe verdaderamente global,
con una variedad de expresiones culturales. Este fenómeno desafía las percepciones occidentales tradicionales del cristianismo y refleja la dinámica intercultural que define la práctica religiosa contemporánea. Frente a los desafíos de la secularización y el pluralismo, el cristianismo en el siglo XX continuó reformulando sus prácticas y teologías para satisfacer las necesidades de una población diversa y cambiante. El surgimiento de prácticas espirituales renovadas, el énfasis en la justicia social y el uso de tecnologías digitales son reflejos de una fe que no solo resiste la prueba del tiempo, sino que también evoluciona para responder a las preguntas más urgentes de la humanidad.